En relación con los propósitos de las plagas, eso es un tema comentado muchísimo. Y, y las plagas comienzan en una forma extraordinaria con la primera, que es el agua. Yo voy a usar la frase agua de vida, ¿no? Porque el Nilo proporcionaba para los egipcios su fuente de vida en relación con no tan solo agua potable, sino la agricultura, la producción de alimentos y en un sentido, el río que habían convertido los egipcios en un mini dios, el río y el agua, la fuente de vida para ellos, en la primera plaga se convierte en el río de muerte. El agua se convierte en sangre. Y esto es un como un preludio, son como lo que llamamos escenas del próximo capítulo, porque así va a terminar la historia con el faraón de Egipto y su ejército muertos en el río y en el mar, así lo voy a decir mejor, pero el punto es que el agua se va a convertir en sangre al final de esta historia y es la sangre del faraón de Egipto y su ejército y los enemigos de Dios, lo que el primer punto en estas plagas representa. Terminará con la muerte de los primogénitos y luego con la muerte de estos soldados y juntamente el dictador tiránico faraón de Egipto fallece, ¿no? En medio de la misma catástrofe. Y esto es en síntesis lo que vamos a comenzar a discutir, este punto que tiene un trasfondo, como vamos a ver, muy profundo. Ahora vamos a comenzar con un mini bosquejo sobre algunos propósitos en estas plagas. Y nos vamos a detener con uno de estos propósitos. Ahora, en primer lugar, las plagas fueron una manifestación pública del poder de Dios. Eso es lo que leemos en el capítulo 8. Voy a leer el texto del Éxodo. En su capítulo 8, la lectura en el versículo 19 dice: los magos dijeron al faraón en relación con el polvo, ¿no? Que se convirtió en piojos. Los magos dijeron: dedo de Dios es este. Es el orden, ¿no? En vez de decir esto es el dedo de Dios, en nuestra versión antigua, dedo de Dios es este. Y aún así, el faraón de Egipto, el gran misterio que vamos a discutir a fondo, endureció su corazón como ya lo había hecho repetidas veces. Pero las plagas fueron una manifestación pública de este poder, de este dedo de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer en este punto tan solo en relación con este milagro que tenía, como vamos a ver, esta plaga tenía varios propósitos. Ahora, segundo, las plagas fueron manifestaciones de la ira de Dios. Y esto es lo que vemos en una forma, la palabra aquí es como si fuera una reacción en cadena, pero en una forma progresiva. Las plagas se van empeorando, comienzan con la terrible amenaza de que la vida se va a convertir en muerte, ¿no? Para los egipcios. Y luego Dios comienza a destruir el ecosistema y atacar a sus viviendas y su ganado y su agricultura y el ecosistema de los egipcios comienza a deshacerse y en la ira de Dios eso se convierte en una plaga de langostas y luego en una plaga de granizo y fuego.
Y este aspecto de la ira de Dios es el mismo tema que lo veremos en un futuro que se encuentra en el Apocalipsis. De igual manera, estas plagas, y esto es un tema que la mayoría de los comentaristas lo analizan más, ¿no? El hecho de que las plagas fueron juicios en contra de los dioses de los egipcios, los dioses falsos de los egipcios. Esto es lo que dicen varios textos. Aquí voy a dar lectura en el Éxodo 12, el versículo 12, cuando dice, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Esto es en relación con la muerte de los primogénitos de Egipto. Y termina el texto diciendo, así los hombres como las bestias, ¿no? Haré juicios en contra de los primogénitos. Y el texto dice, contra todos los dioses de Egipto. Estos juicios, ¿no? En donde Dios estaba juzgando a estos ídolos y dioses falsos que adoraban. Y vamos a ver, esto es la gran tristeza, ¿no? Vamos a ver estos textos que nos dan a entender que en esta misma idolatría habían caído una parte de los judíos, que estaban adorando a los mismos dioses de los egipcios. Y esto es el cuarto punto, el hecho de que estas plagas fueron advertencias no tan solo para los egipcios, sino para los judíos y en una serie de textos, esto es un tema del libro de los Salmos, juicios para las demás naciones, como lo que vemos, lo vuelvo a decir en el Apocalipsis. Ahora, además, estas plagas fueron medios que demuestran este gran tema que nos vamos a enredar, este tema que es de tanto debate y tanta confusión, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, ¿no? Las plagas fueron medios para demostrar la responsabilidad humana en medio de la ceguera y la depravación de los egipcios. Dios estaba enseñando, y son tremendas enseñanzas sobre este punto, que es de tanto debate, el equilibrio, ¿no? Ese es el tema que tantos creyentes nunca logran a comprender bien. El equilibrio entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios es lo que vemos en estas plagas. Ahora, el tema que nos interesa el día de hoy, tenemos que introducirlo ya. Y les pido que busquen en Romanos, en el Nuevo Testamento, en su capítulo 9, es el hecho de que las plagas fueron pruebas contundentes de la soberanía de Dios, ¿no? Pruebas indiscutibles, irrefutables, contundentes de la soberanía de Dios. Y esto es el tema, incluso hoy en día es un tema de debate en los círculos religiosos liberales en todo el mundo, dentro y fuera del cristianismo. Este tema que está resumido, ¿no? en estas plagas, como vamos a ver. Las plagas son demostraciones fuertísimas de la soberanía de Dios. Y como vamos a ver específicamente en sus tratos con la raza humana caída. Pero el texto, busquen en Romanos 9, el texto quizás más importante sobre este punto en el Antiguo Testamento se encuentra en Deuteronomio, lo voy a citar. Deuteronomio 32-39 dice, escuchen, yo hago morir y yo hago vivir. Esto es como veremos, en la primera plaga, el agua para los egipcios, su fuente de vida, ¿no? Se convierte en su fuente de muerte. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hierro y yo sano. Y en nuestra versión antigua dice, y no hay quien pueda librarse de mi mano. Una de las versiones actualizadas traduce esta frase como, yo doy la vida. ¿Alguien duda de eso? Y yo la quito. O sea, si damos por sentado que Dios es el que da
yo hago vivir, ¿no? Yo doy la vida. Entonces, ¿cómo vamos a negar que el mismo Dios es el que nos quita la vida, ¿no? Yo doy la vida, yo la quito, y esta versión actualizada dice, y no hay nadie que pueda evitarlo. ¿No? Eso es un tema, el texto mismo, ¿no? Es un sermón que se predica por sí mismo, ¿no? No hay quien pueda evitarlo, no hay quien pueda librarse de esta realidad, nadie lo puede. Y el faraón de Egipto pensaba que sí. El faraón de Egipto, el que comienza con quién es Jehová, ni le conozco, ¿cómo es que le voy a obedecer? ¿No? Es el que le tenían a él como el dador de la vida, ¿no? Y él pretendía tener este poder de la muerte en sus manos y en los dioses de los egipcios. Este es el tema metido de por medio en la mayor parte de este paquete de sus dioses, es el mismo tema. Y aquí Dios está mostrando en su soberanía que tan solo Él tiene este poder, ¿no? Ahora, en Romanos 9, buscan el texto aquí, que es un texto el día de hoy, tan solo lo vamos a leer, volveremos a discutirlo, ¿no? Más a fondo próximamente, si Dios quiere, pero en Romanos 9 tenemos este gran tema entre una lista de textos que enseñan la doctrina de la soberanía de Dios, que vamos a definir en un momento esta doctrina. Este es el más discutido, el más conocido, y en relación con la elección de la nación y el pueblo de Israel, y específicamente la línea de descendencia a través de dicha línea de descendencia llegaría el Mesías. Viene todo este asunto de los gemelos y Isaac y Sara, y cuando vemos aquí en el versículo 11 que no los gemelos, no Jacob y Esaú, que no habiendo nacidos ni habiendo hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese o permanezca, no por obra, sino por el que llama, le fue dicho a su mamá que el mayor serviría al menor, los dos gemelos, ¿no? Y Dios invertiría el papel aquí y le daría a Jacob la primogenitura y Esaú, el primer nacido, sería rechazado. Y el texto dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ahí comienza el gran lío, ¿no? De Dios escogiendo aquí entre dos gemelos antes de su nacimiento, en su decreto y soberanía, determinaba Dios que esto es lo que iba a suceder, determinó y decretó que esto pasaría exactamente así. Y todos los puntos que surgen después, ¿no? ¿Qué diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? El versículo 14, muchos dicen que sí. La respuesta es 3 veces no, en el griego, de ninguna manera la traducción. Mas a Moisés dice, esto lo vamos a ver en nuestros estudios, llegando a los 10 mandamientos, llegando al preludio, ¿no? De los 10 mandamientos, cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios, y Dios le contesta, tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadezca. Así que no es del que quiere. Todo esto del destino de cada quien, de tenerle o no misericordia de una persona, no es del que quiere, es la voluntad humana. No es del que corre, son actividades, incluso religiosidad en términos humanos, no es de la voluntad humana ni de ninguna obra humana, sino de Dios que tiene misericordia. Y de inmediato, ¿qué tiene que ver con todo esto con nuestro tema? De inmediato se introduce este tema del faraón de Egipto y todo este gran conflicto entre Jehová Elohim y este
mini dictador, mini Dios, minúscula, ¿no? Como lo tomaban los egipcios. Dios dice, y esto es otro asunto, lo hemos señalado muchas veces, esos textos que ponen lo que Dios dijo al faraón de Egipto, lo pone Pablo en tiempo presente. Dios sigue diciéndolo hasta el día de hoy, que para esto mismo te he levantado. ¿Cómo es que este faraón de Egipto fue específicamente levantado y involucrado, asignado este papel en la historia, ¿no? Esto es en el guión de la historia del evento más importante del Antiguo Testamento, es todo un paquete. Para esto mismo te he levantado, ¿no? Tú llegaste a este momento en la descendencia en Egipto, tú eras ese faraón que yo tenía el propósito desde un principio de usar para mostrar en ti. Y esta palabra omnipotencia es su omnipotencia o soberanía, y para que mi nombre, esto es un tema que ya hemos visto, los atributos de Dios están encapsulados en esta fórmula de su nombre, la naturaleza, el carácter de este Dios, para que el Dios que el faraón de Egipto dijo, yo no lo reconozco, yo no lo conozco, para mí este Dios no existe, es un mito, es un cuento, ¿no? Es una fábula. Y si fuera verdaderamente Dios, ¿cómo es posible que haya permitido que su propio pueblo haya sido esclavizado en nuestro país a lo largo de 400 años? Y ahora dice, yo te he levantado para mostrar quién soy, mi soberanía y mi nombre, mi gloria. Es otro sinónimo, ¿no? Para decir nombre. Para que todo esto sea anunciado desde un principio es por toda la tierra de Egipto. Pero esto en tiempos históricos hasta el día de hoy es por toda la tierra, por todo el mundo. Y concluye de manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece, ¿no? Y esto es el tema que vamos a discutir a fondo, el endurecimiento del corazón del faraón de Egipto, que Dios anunció de entrada, antes de que nada había sucedido, antes del comienzo de todo este gran conflicto. Dios dijo, esto es lo que va a pasar, porque yo voy a endurecer el corazón de este hombre. Luego vienen todas las objeciones en contra de esto. En el 19, me dirás entonces, ¿por qué se enoja? ¿Por qué las versiones modernas ponen la palabra en culpa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que los hombres sean responsables? Lo que yo decía, si Dios es el que determina todo esto, porque ¿quién resistirá o quién ha resistido su voluntad? Y la respuesta apostólica, ¿quién eres tú para que altercas con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho así? Y la respuesta aquí es tremenda. Tan solo estamos leyendo el texto por el momento. Y luego la pregunta retórica, ¿o acaso no tiene potestad el alfarero? El alfarero es Dios, el alfarero divino, para hacer de la misma masa, la masa es la raza humana caída, un vaso para honra, como Moisés, y aquí para dar el ejemplo en el contexto del Éxodo, y otro para vergüenza, ¿no? Que es el faraón de Egipto, o pudieran ser Jacob y Saúl, pudieran ser los creyentes y los no creyentes, los escogidos y los reprobados, es lo mismo, ¿no? Un vaso para honra, otro para vergüenza. Y luego viene este gran tema, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Acaso le vas a obligar a Dios a cambiar algo en esto? Si Dios queriendo mostrar la ira y ser notoria es el mismo punto, su soberanía, su omnipotencia. Como vamos a ver, su soberanía es su derecho de hacer lo que quiere con lo suyo. Si Dios soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y el faraón de Egipto es el ejemplo clásico, más allá incluso de los ejemplos anteriores aquí de Esaú en contraste con Jacob, los reprobados y los escogidos. El faraón de Egipto es un vaso de ira destinado para muerte.
Y luego, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, y es el mismo punto en forma contraria, los vasos de misericordia que él, el mismo Dios, ha preparado para gloria, es a saber, los que han sido llamados, no tan solo los judíos, sino también de los pueblos gentiles. Ahora, este es el gran tema, ¿no? Y el tema es la soberanía de Dios, en primer lugar, que según este texto, Dios quería demostrar al mundo de aquel entonces, y esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces, ahora vamos a dedicar el tiempo que nos resta y espero que podamos terminar aquí. Vamos a introducir este tema de la soberanía de Dios, que es el gran punto, según el versículo que acabamos de leer, el versículo 17, que para esto mismo, o sea, entre tantos propósitos de Dios en este asunto del éxodo y las plagas y su juicio derramado en contra de los egipcios, el punto, según el 17, es para mostrar en su trato con el faraón de Egipto y los egipcios, porque van incluidos en la historia, mi omnipotencia, mi soberanía, y para que tú que me dices, faraón, ni me conoces, yo te voy a mostrar quién soy, ¿no? Y cuál es mi nombre, y cuáles son mis atributos, y cuál es mi carácter, ¿no? Y esto es el tema de la soberanía de Dios. Ahora vamos rápido a bosquejar en el tiempo que nos resta algunos puntos pertinentes aquí. La soberanía de Dios, entre tantas cosas que podríamos decir sobre este atributo de Dios, se define como el ejercicio de su supremacía, ¿no? en el mundo. Y es una definición técnica, ejercicio de supremacía, ¿no? Es su derecho y es un derecho absoluto, de igual manera como su autoridad independiente o autónoma, ¿no? Autoridad autónoma de hacer como gusta, ¿no? Como quiere, lo que el texto dice, ¿no? Este Dios no tiene el derecho a hacer lo que quiere, como quiere, es el derecho y el poder de hacer las cosas a su manera. Y aquí específicamente en relación con la parte de la raza humana destinada para muerte, ¿no? Los reprobados, de hacer lo que quiere con sus criaturas. Esta soberanía de Dios se manifiesta en esto. Ahora, escuchen bien, la soberanía de Dios quiere decir que Dios no está sujeto a nadie ni nada, que no hay nadie, ¿no? Ni nada que pueda levantarse para controlar a este Dios. No hay nada ni nadie que le puede decir que no. El faraón de Egipto, en un sentido, es la personificación de cada persona rebelde que se levanta en contra de Dios. Y hay una tremenda lista de textos que hablan sobre este punto. Voy a ir citando una parte de la lista, ¿no? El hecho de que este Dios no puede ser controlado, no puede ser ordenado, no puede ser mandado, no puede ser dirigido por ninguna criatura, ¿no? Eso es lo que la soberanía de Dios declara. Dice este texto, en el más citado, ¿no? del libro de Daniel, él hace en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra según su voluntad. Y no hay quien estorbe su mano ni le diga o le dice, ¿qué haces? ¿No? Y aquí cuando esto es la pregunta, ¿qué haces con esto? ¿Por qué inculpas? ¿Por qué estás enojado? Si nadie puede resistir tu voluntad, la respuesta es nadie puede ni siquiera preguntarle a Dios así y preguntarle o obligarle a decir alguna respuesta, ¿no? A la pregunta, ¿qué haces? La soberanía de Dios es su libertad, su beneplácito, y esta libertad es absoluta
¿Y en relación con qué? Con todo lo que le place, su beneplácito. Es su libertad de hacer lo que le place. Y Dios es el único que posee esta libertad. O sea, Dios, nadie más salvo Dios, tiene esta libertad, este beneplácito de hacer lo que quiere, ¿no? Y el Salmo 115 dice, no hay quien estorbe su mano, ¿no? Este Dios que está en los cielos, que hace todo lo que quiere, ha hecho todo lo que quiso, dice el texto en el Salmo 115. Es el Dios que por boca de nuestro Señor Jesús, Dios encarnado, preguntaba más de una vez a los judíos, no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío. No me es lícito. Me van a decir que no. Y aquí la pregunta apostólica, ¿acaso no tiene derecho, no tiene autoridad, no tiene potestad de hacer lo que quiere con su mundo, ¿no? De hacer de la misma masa de la raza humana caída, habla la palabra masa, un vaso para honra y otro para vergüenza, deshonra. El tema es este punto. Dios se encuentra libre, ¿no? Su libertad no puede ser limitada ni restringida por nada ni nadie, ¿no? Y en ese sentido, Dios es el único ser libre en el universo entero. Es el único que no es un instrumento, que no es un medio, ¿no? Todo lo demás son instrumentos, todo lo demás son medios. Pero Dios es la fuente, Dios es el origen, Dios es la causa, Dios es el creador. Nosotros somos sus criaturas y como todo poderoso y omnipotente, no puede ser estorbado ni limitado por nada, ¿no? Lo sigo diciendo. En el libro de Job, la pregunta retórica, si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? La pregunta en Job 23, ¿no? Dice el texto, su alma deseó e hizo. Entonces, así comienza este tema de la soberanía de Dios. Pero hay que agregar lo que estábamos leyendo aquí en Romanos 9, hay que añadirle este punto. Esta soberanía de Dios incluso significa que Dios no tiene que rendir cuentas a nadie y que Dios no va a rendir cuentas a nadie, ¿no? En el mismo libro de Job, ¿por qué tomaste pleito en contra de él? Él no da cuenta, y la idea es cuenta alguna, de ninguna de sus razones va a dar cuentas, ¿no? Dirá al vaso del que le labró, ¿por qué me has hecho así? Acabamos de leerlo aquí en Romanos 9:20. Y los textos que hablan de esto son muchísimos. En Isaías 57, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, dando a entender que si fuera a tratar de comunicarnos a nosotros sus razones, ¿no? Y sus motivos y sus caminos, más allá de lo que él mismo nos revela aquí, no sabemos sus motivos en muchísimas cosas. Y si nos los fuera a revelar, no seríamos capaces de entenderlos de todas maneras, ¿no? Entonces, cuando Efesios 1 dice que Él obra todas las cosas conforme al propósito de su voluntad, el argumento es lo mismo. El único soberano, ¿no? No tiene que rendir cuentas, por un lado, y por otro lado, no nos debe respuesta alguna, menos nos debe su gracia. Dios, la soberanía de Dios incluye este argumento, no nos debe su gracia. No nos debe su favor, ¿no? A ninguno de nosotros, de esta raza humana caída, estamos hablando cuando hablo de ninguno de nosotros, a nadie le debe su favor, su gracia. El argumento al decir tiene misericordia de los que él tiene, de los que él quiere tener misericordia, el argumento es que se encuentra libre hasta este grado, libre para conceder su misericordia o negársela a quien sea, ¿no?
Y el argumento en Romanos 11, ¿quién le dio el primero para que le fuese recompensado? ¿Qué es esto? ¿Quién puede decir que Dios me debe algo, ¿no? Por lo que yo le di. ¿Quién puede decir eso? ¿No? Y cuando Pablo dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, está diciendo lo mismo y lo pone en la forma inversa y dice, y al que quiere endurecer, lo endurece. Y eso es la bomba atómica, ¿no? Llevamos años predicando sobre este capítulo en diferentes contextos y esta bomba atómica, los que él quiere endurecer, y Faraón, el Faraón de Egipto, es el gran ejemplo de este punto. Dios lo anuncia desde un principio, les dice a Moisés, a Faraón, esto es lo que va a pasar, ustedes lo van a ver, y una y otra vez se cumple este punto en donde al mismo tiempo que dice que el Faraón de Egipto se endurecía cada vez más, los textos dicen que Dios tenía sus manos en este asunto. No estamos discutiendo ahora exactamente cómo Dios endurece a estas personas. El texto dice, a los que Él quiere endurecer, los endurece. Ahora, este es el gran misterio desde un principio, ¿no? En el segundo libro de la Biblia, aunque este tema comienza también en un contexto más amplio en el Génesis, el primer libro de la Biblia, pero este es el gran tema en relación con el éxodo y la salvación del pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto. Se introduce en todo el asunto el gran misterio de la soberanía de Dios. Y aquí estamos usando la palabra misterio para hablar de algo que si no fuera revelado en la palabra de Dios, nadie sabría nada de esto, primero. Y segundo, de algo que es muy difícil de entender. Pero por muy o más difícil que sea eso, no deja de ser la verdad. Hay misterios en la naturaleza divina que no podemos sondear, que no podemos entender, y la soberanía de Dios es probablemente el misterio más grande, con la excepción de su autoexistencia. La soberanía de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Le podemos dar vuelta tras vuelta y como vamos a discutir aquí, podemos salir de algunas dudas. Pero hay grandes preguntas que surgen en el corazón humano, cuestionamientos, preguntas difíciles, dudas, ¿no? Que tan solo se contestan con la soberanía de Dios, ¿no? Cuando nos preguntamos en relación con muchas cosas, el por qué, no vamos a discutir todavía este tema del origen del mal y el pecado, es una de las preguntas, ¿no? Que se discuten interminablemente en el mundo religioso, teológico, pero cuando nos preguntamos por qué esto o por qué aquello, o por qué lo permite Dios, ¿no? Interminables libros han salido, ¿no? Incluso hay un libro muy famoso de David Martin Lloyd Jones con esta pregunta como una parte del título o subtítulo del libro. Y lo que están preguntando es por qué hace Dios lo que hace. No tantos escritores, teólogos, eruditos se enredan en este tema y la respuesta sale de la boca de nuestro Señor Jesús sobre la reprobación de una parte, ¿no? Del pueblo judío en aquel entonces. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños, ¿no? En Mateo 11, la única explicación de por qué revela la verdad del evangelio de algunos y esconde la verdad del evangelio de otros, Cristo dice así, Padre, pues así agradó en tus ojos. Y como vamos a ver la reacción de nuestro Señor Jesús, te alabo, ¿no? Te glorifico, te adoro, ¿no? Padre, Señor del cielo y la tierra, ¿no? Por lo que haces en esto.
Y entonces el misterio de la soberanía divina es la única respuesta a muchísimas de estas dudas y preguntas. Y lo que estamos diciendo aquí es algo muy importante. Dios tiene sus motivos. Claro que sí. Esto no es algo arbitrario, ¿no? No es el destino ciego, ¿no? No es al azar, ¿no? Dios tiene sus motivos por lo que hace, pero estos motivos se encuentran tan solo en sí mismo. Se encuentran en su propia naturaleza, en su propio carácter, en su propia voluntad, en su propia gloria, se encuentran estos motivos y más allá de esto no podemos saber, ¿no? Y muchos creen que llegando al cielo de este tema hablan, ¿no? Dicen, no, ya vamos a entender mucho más y no lo dudo en relación con algunos de estos motivos. Y sin embargo, ya lo comentamos, hay cosas involucradas en esto que no son comprensibles, ¿no? Porque hay una profundidad infinita para nosotros. Por eso usamos la palabra el misterio de la soberanía de Dios, ¿no? Ahora, esta soberanía de Dios es una parte de su gloria o su nombre. Eso es lo que el texto dice, para que mi nombre, para que mi gloria sea anunciado, ¿no? En aquel entonces, toda la tierra de Egipto, abarcando incluso a todos los judíos cautivos en esa nación. Pero en este punto, la gloria de Dios está metida de por medio en este asunto. Y en los propósitos de Dios hay propósitos, ¿no? En la creación, en la providencia, en la redención, y todos esos propósitos se relacionan con la misma gloria de Dios. Y no vamos a discutir, este es otro tema, los que dicen, no, otra vez este Dios narcisista, no, otra vez este Dios egoísta, otra vez este Dios tiránico, dictador, que hace todas las cosas para su propia gloria, como si fuera algo malo o perverso, o hasta algunos usarían la palabra pecaminoso de parte de Dios actuar de esta manera, ¿no? Y esto es absurdo y peligrosísimo, hablar de este asunto así, pero muchos piensan que esto es así, cuando la verdad es que Dios, en virtud de ser Dios, tiene que ser, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, que su palabra dice acerca de sí mismo, ¿no? Dios no oculta nada de esto. Dios tiene que ser absolutamente soberano y tiene que tener en sí mismo sus propósitos por los cuales hace todas las cosas, y al manifestar esta gloria, ¿no? A nosotros, no oculta, ni explica, ni justifica cosa alguna en relación con esto. Es la gloria de su poder, de su sabiduría, de su justicia, de su gracia, de su nombre, la excelencia de su majestad, sus perfecciones, todo lo que Dios es, ¿no? Está relacionado con su santidad y su soberanía, y sus propósitos en la creación, la providencia y la redención, la salvación de los hombres, son para manifestar al universo entero todo esto. Este es el gran tema, ¿no? Al cual llega este argumento, que para ser notorias estas riquezas de su gloria, ¿no? Hizo todo esto así y queriendo mostrar su ira. Esa es la parte de su gloria que vamos a ver en estas plagas, queriendo mostrarla, ¿no? Y hacer notoria esta omnipotencia, esta soberanía. Y soportó con mucha mansedumbre a su peor enemigo en aquel momento de la historia, el faraón de Egipto. Soportó con mucha mansedumbre a este malvado faraón, ¿no? Aunque es increíble, y vamos a discutir algunos puntos sobre esto, ¿no? Ver al faraón aparentemente humillado, ¿no? En más de un texto
fingiendo un tipo incluso de arrepentimiento, ¿no? Y sin embargo, no. Se volvía a endurecer cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo. Y terminó cosechando y sufriendo las consecuencias. Pero en este contexto es la gloria de la soberanía de Dios lo que vemos en la reprobación de este hombre y todos los semejantes a él. Y cuando vemos la contraparte, la gloria de Dios en la misericordia, la salvación del pueblo más indigno, este pueblo de Israel en aquel entonces, ¿no? Es lo mismo. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía las he creado. Los he creado y los formé y los hice. El texto en Isaías 43:7, ¿no? Es la contraparte. Y todo esto refleja ambos lados de este tema. Entonces, vuelvo a comenzar aquí. Dios manifiesta esta soberanía, eso es lo que vamos a ver en las plagas, ejerciéndola, ¿no? Manifestándola, actuando en base a su soberanía en contra de este pueblo, demuestra su soberanía. Ahora, y lo que veo aquí es que no estamos avanzando, pero para cerrar la primera parte de esta introducción, hay que señalar lo siguiente. Este punto sobre la soberanía de Dios, que es de tanta controversia teológica, ¿no? Los grupos reformados están constantemente sacando la bandera y diciéndonos que son los únicos que creen en eso. Y no estamos en contra de todo el bien que sucedió en la reforma. El punto sigue siendo que fue una reforma a medias. Pero los grupos reformados pretenden ser los únicos que creen en esto. Esto no es realmente así. Pero el punto aquí es crucial. De esta soberanía de Dios, de este atributo de Dios, dependen un concepto correcto de él. Más que cualquier otro atributo, ¿no? La soberanía de Dios es el atributo crucial en relación con lo que creemos y la pregunta de si nuestras creencias acerca de Dios son acertadas y verdaderas y bíblicas o no, puesto que no existe opción alguna entre un Dios soberano y un Dios que ya no es Dios. No es posible creer verdaderamente en Dios. No es posible creer en su palabra. Lo que acabamos de leer aquí es una bomba atómica. No es posible creer en este Dios y creer verdaderamente en su palabra a menos que creamos en su soberanía. Hay que creer lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios mismo dice. En este sentido, ¿quién niega la soberanía de Dios sobre la creación física? ¿Alguien? Hablando de grupos religiosos hoy en día. ¿Quién se atrevería a negar la soberanía de Dios en la providencia? Nadie. Por eso oran, ¿no? En el contexto del cristianismo, todos los que se ponen a orar y a pedirle a Dios lo que sea, ¿no? Dan por sentado su soberanía, su providencia y el hecho de que en su soberanía y su providencia Dios tiene el control absoluto sobre la creación física, incluso sobre la voluntad de los seres humanos. Lo dan por sentado al orar, ¿no? Y pedirle que cambie la voluntad de alguien o que cambie algo, ¿no? En relación con la creación y desde el cuerpo y la sanidad física hasta los ejemplos son interminables aquí, ¿no? No es posible creer en Dios a menos que afirmemos su soberanía. No hay un punto intermedio entre Dios, el verdadero Dios, el Dios soberano, y un Dios que ya no es Dios.
Y de tal modo que podemos decir que todos aquellos que niegan la soberanía de Dios, y hay muchos en las filas del cristianismo hoy en día que niegan esto. Yo me acuerdo de haber escuchado a uno de estos en Guadalajara predicar sobre, no, yo creo en la soberanía de Dios. Y luego fue una época de huracanes y un terremoto, si no me equivoco. Y en el mismo sermón procede a negar que Dios haya tenido el control absoluto sobre el terremoto y el huracán. Al mismo tiempo que estaba afirmando su creencia en la soberanía de Dios, la estaba negando. ¿No? Y todos los que niegan la soberanía de Dios en realidad no creen en el verdadero Dios. No creen en el Dios de la Biblia, creen en el Dios de su propia imaginación y nada más. Y ahora, lo que estamos ilustrando aquí es crucial porque lo que creemos acerca de esto va a afectar todo. Va a afectar nuestro concepto de Dios mismo, va a afectar nuestro concepto del hombre en su condición caída, ¿no? Y va a afectar nuestro entendimiento del plan de la salvación, va a afectar nuestro concepto del evangelismo, la historia, todo, ¿no? Incluso la adoración. Afecta nuestro concepto de todas las cosas. O sea, todas estas cosas están relacionadas de manera directa o indirecta con la misma soberanía de Dios. Y si no creemos en este Dios soberano, no creemos en ningún Dios, ¿no? Porque no hay otro. Y el Dios que puede ser sobornado, controlado, manipulado, obligado por sus criaturas, no existe. El Dios que tiene que respetar el supuesto libre albedrío humano, que eso es las palabras mismas son una contradicción. El único libre, ¿no? El único que tiene verdadera libertad, el único que tiene el verdadero libre albedrío es Dios, nadie más. No, todos los demás estamos sujetos a mil limitaciones, ¿no? El supuesto todopoderoso, libre albedrío humano no es el cuento, es el mito de la autonomía humana que el diablo vendió a Adán y Eva en el Edén. Y es una parte de la mentira que provocó la caída de nuestra raza. La mentira de que el hombre es libre de ser, esa es la ontología, algo diferente de lo que es, libre de saber cosas que el creador no quiere que sepa, ¿no? La libertad ontológica, la libertad epistemológica, libre para dar su propio significado, su propia definición a todas las cosas, libre para hacer, saber y hacer cosas contrarias a la voluntad de su creador, ¿no? La supuesta libertad de su voluntad de exitosamente oponerse a la voluntad de su creador es la gran mentira que provocó la caída de Adán y Eva y trajo la catástrofe a nuestra raza, ¿no? Libre para querer cosas contrarias a la voluntad del creador. Es lo que el diablo dijo, y la mentira del diablo, no pasará nada, y Dios dijo, no, lo que vendrá sobre estas personas es la sentencia de muerte que vino sobre el faraón de Egipto, que pretendió ser, saber, hacer y querer cosas contrarias a este Dios, terminó con su ejército muerto, ¿no? En el Mar Rojo, vuelvo a decirlo, el agua se convirtió en sangre. Ahora, entre paréntesis, de paso, tan solo lo comento porque viene a mi mente. Llega nuestro Señor Jesús y Jesús convierte el agua en vino. Moisés convirtió el agua en sangre, ¿no? En el milagro que Dios le usó para hacer. Y Cristo viene y convierte el agua en la fuente de vida, ¿no? Simbolizada en el vino, ¿no? Incluso lo que tomamos en la cena del Señor, que increíblemente simboliza la sangre de Cristo, el vino, y para nosotros simboliza, ¿no?
¿no? La vida eterna que recibimos a través del derramamiento de su sangre. Tan solo de paso hago estos comentarios para que veamos que en la tipología, en la simbología, hay muchas cosas que son importantes. Ahora, vamos avanzando muy lento. Cuando vemos que la soberanía de Dios no cabe en el sistema teológico de muchísimas iglesias hoy en día, ¿no? Y sabemos de inmediato que hay algo muy importante en esto. ¿Cómo es que la mayoría de las iglesias son, la postura que sostienen es arminiana, ¿no? De Jacobo Arminius, que negaba, no completamente, pero en varios sentidos negaba la soberanía de Dios, otorgándole a la voluntad humana más poder en este asunto. Y ¿cómo es que hemos llegado a esta situación hoy en día? Y la respuesta es muy sencilla. De la misma manera que Adán y Eva llegaron a esa misma conclusión, de que podrían rebelarse exitosamente en contra de Dios sin sufrir las consecuencias, de la misma manera que el faraón de Egipto llegó a esta conclusión, ¿no? Esta doctrina a la cual se oponen tantas personas, para los verdaderos creyentes es una fuente de consuelo, de confianza, de paciencia, de submisión, de seguridad, porque es en su aplicación a la salvación de cada creyente, que esta doctrina se convierte en del que quiere tiene misericordia. Entonces, si ha tenido misericordia de nosotros, esto lo hizo en base a su voluntad soberana, ¿no? Y concluyo esta parte del tema. Se nos está yendo el tiempo aquí. Con lo siguiente. Esta doctrina, esta realidad, es odiada y rechazada por todos los incrédulos. Y cuanto más por el diablo mismo, ¿no? De eso les convenció a Adán y Eva en la caída, ¿no? De que su voluntad podría rebelarse exitosamente en contra de la voluntad de su creador. Y Satanás cree exactamente esto en cuanto a sí mismo, ¿no? Sigue creyendo que puede ganar, que va a ganar, ¿no? En su conflicto cósmico en contra de su creador, en contra de Dios. El diablo es el más engañado, ¿no? Todos sus inconversos que rechazan la soberanía de Dios, es engaño total lo que vemos en ellos, ¿no? Esta gran controversia entre Dios y los hombres sobre la soberanía de Dios es la raíz de todo pecado, es el punto de controversia. No tan solo la caída de Adán y Eva, sino en todo pecado humano, en todos los que se rebelan en cada acto de desobediencia, ¿no? Esto es lo que está metido de por medio. Y no es simplemente que no creen en la soberanía de Dios, es peor. No quieren que Dios sea soberano. Quieren tener esta soberanía, esta pretendida soberanía que el diablo pretendía tener en las tentaciones de nuestro Señor Jesús. Todo esto te lo voy a dar. Si te postras ante mí, yo soy el soberano aquí, yo te lo voy a dar. ¿No? En la tentación de nuestro Señor Jesús hablaba así, este autoengañado enemigo, ¿no? El diablo, hablaba así en una parte de su confrontación con nuestro Señor Jesús. Y todos sus inconversos de alguna manera viven y mueran odiando y rechazando la soberanía de Dios. Pero yo doy la vida, citábamos el texto al principio, es mi don, ¿no? Yo soy la fuente de vida, yo soy el autor de la vida. Yo doy la vida, yo la quito.
y no hay nadie que pueda evitarlo. Eso es lo que Dios dice. Esto es el Dios soberano. Y tengo esta cita, como se nos está yendo el tiempo y no estamos avanzando. Tengo esta cita de Spurgeon que quiero leer, ¿no? A ver si lo puedo leer bien. Spurgeon dijo, esto es una cita muy famosa: los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos, ¿no?, que en su trono. Le permitirán formar mundos. A Dios no le permiten formar mundos y hacer estrellas y dispensar limosnas y conceder mercedes y sostener la tierra y iluminar las luces del cielo y gobernar las olas del mar, ¿no? Así la lista la estoy cortando. Le permiten a Dios ejercer su soberanía sobre la creación, ¿no?, el cosmos, la creación física, de la cual nosotros somos una parte. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan sus dientes, dijo Spurgeon, ¿no? Rechinan sus dientes. ¿Qué es esto? Se oponen a que Dios sea soberano en este asunto de la salvación de los hombres. Se oponen a esto. Luego dijo Spurgeon, nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho de hacer su propia voluntad como a él le plazca, ¿no? Y a disponer de sus criaturas, ¿no?, como le gusta, sin necesidad de consultarlas, ¿no? Y eso es lo que proclamamos nosotros, que creemos en la soberanía de Dios. Y por eso dice Spurgeon, por eso se nos maldicen, ¿no? Hablan mal de los que creen en la soberanía de Dios como si hubiéramos caído en algún error, algún engaño, ¿no? En las iglesias arminianas alguien llega y comienza a hablarles de la soberanía de Dios o de la predestinación o la elección y reaccionan como si alguien nos hubiera engañado, ¿no? Los que hablamos así, como si fuéramos víctimas de un lavado de cerebro, o como si hubiéramos sido engañados por Juan Calvino. Oh, por favor, ¿no? Pero esta soberanía de Dios, ¿no?, es universal y se extiende a todos los ángeles, buenos y malos, se extiende a todos los hombres, tanto los escogidos como los reprobados, se extiende a toda la creación y a todas las criaturas, se manifiesta en la providencia, en la redención, de tal modo que es absurdo decir que Dios no sea soberano. Y en este punto se enreda el faraón de Egipto. No hemos dejado nuestro tema aquí, oponiéndose a esto. Y luego va a tratar de negociar, va a tratar de hacer un cambalache, va a tratar de librarse, ¿no?, de este Dios soberano en cuyas manos cae, para decirlo metafóricamente, ¿no?, en cuyas manos estamos todos, ¿no?, en las manos de ese Dios soberano. Pero el faraón de Egipto se enreda tanto que cae en su propia trampa, ¿no? Y de este Dios, ¿no?, termina experimentando lo que la advertencia dice: no hay quien pueda librarse de mis manos, dice este Dios, ¿no? No hay quien pueda librarse. Ahora, el tiempo se nos fue y hay más argumentos aquí que no vamos a discutir el día de hoy, pero vamos a terminar con esto, ¿no?, con este punto, nada más. Con esto vamos a concluir. No debe sorprendernos
el hecho de que el hecho de que Dios es soberano en la salvación, eso es lo que este texto dice, es lo que el Éxodo demuestra, ¿no? Dios tiene el propósito de salvar a los judíos de su cautiverio en Egipto, que es el símbolo de su cautiverio al pecado y al diablo, y tiene el propósito de juzgar al faraón de Egipto y los egipcios en el proceso. Y los judíos son su pueblo escogido, y los de Egipto, comenzando con el mismo faraón, son los reprobados en esta historia. Y esto es la historia en síntesis del mundo entero, ¿no? Y la soberanía de Dios alcanza hasta este punto, hasta todo lo que le concierne al hombre, sí, culminándose en su salvación o perdición eterna. Y, y los que dicen, yo creo en la soberanía de Dios, pero no creo que sea soberano en la salvación de nadie. Ok, le estás poniendo un límite sobre el alcance de esta soberanía. La Biblia dice que no hay ningún límite, que no podemos limitar el alcance de esta soberanía divina. El texto mismo del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, le endurece, ¿no? Es lo que el texto dice. Acabamos de citarlo nuevamente. Y es tan fácil decir, creo que Dios es soberano sobre la creación. Dios es soberano sobre las criaturas inferiores. Dios es soberano sobre la luna, el sol, todo el paquete, ¿no? Y a la vez negar su soberanía sobre el hombre. Y eso es lo que están invirtiendo los papeles entonces, ¿no? Están poniendo todo de cabeza al decir que el hombre, entonces, ¿quién tiene esta soberanía? Para los que los que se la niegan a Dios diciéndole que no, entonces es porque pretenden ellos tener esta soberanía. ¿Quién puede creer eso? Tan solo los que no quieren que Dios sea soberano. Pero esta soberanía se manifiesta así como completa, absoluta, infinita. ¿En cuál sentido? En el sentido de que Dios determina el destino eterno de cada ser humano a fin de cuentas. No estamos negando la responsabilidad humana, a eso llegaremos, pero el que tiene la primera y la última palabra en esto es Dios, ¿no? Tiene el dominio absoluto sobre la vida, la fortuna y el alma de cada ser humano, de tal modo que puede hacer y hace lo que el texto dice, puede hacer que uno sea vaso de honra y que otro sea vaso de deshonra en su soberanía. ¿O acaso le vamos a negar al alfarero divino este poder? ¿Le vamos a decir que no? Y lo vuelvo a decir, esto es exactamente la postura del faraón de Egipto. De tal modo que concluimos el día de hoy diciéndolo de esta manera. Oponerse a esto es suicidarse. Es suicidio espiritual. Oponerse a esto es garantizar, ¿no?, que este Dios tenga la última palabra al condenarnos a la perdición eterna. Oponernos a esto no gana nada salvo nuestra propia destrucción. Punto, ¿no? Y esto es tan fácil de entender. Podríamos tardar media hora con más ilustraciones, ¿no? Pero ¿creen ustedes que este Dios hizo una criatura aquí? La criatura es el hombre. Y que se le salió de control y fuera de su capacidad y su poder de frenar la rebeldía de su misma criatura, del hombre hecho en su imagen, que esta criatura salió fuera de su control, de tal modo que él no puede hacer nada, ¿no? La verdad es que pudiera haber borrado la faz de la tierra toda la raza humana en su totalidad, como lo hizo con el faraón y sus
su ejército, ¿no? Y como lo hace a lo largo de la historia, como el Apocalipsis describe que esto es exactamente lo que va a suceder en la parte final de la historia de nuestro mundo. El Dios que nos hizo es verdaderamente Dios, estamos en sus manos y la rebeldía humana en contra de este punto es suicidio espiritual y suicidio eterno, ¿no? Entonces, una parte del señorío de Cristo en la salvación es hay que doblegarnos, ¿no? Hay que hacer, como vamos a ver, lo que el faraón de Egipto nunca hizo. Nunca se doblegó verdaderamente. Nunca se humilló realmente, ¿no? Nunca se entregó. La fe es creer, confiar y entregarse, someterse, ¿no? A nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Y todos los que se oponen a esto, ¿no? Se oponen a su propia salvación y garantizan, como lo hizo el faraón, garantizan su perdición.